Díganme ustedes si logran ver lo que yo estoy presentando, ¿no? ¿Logran verlo? Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Sí. Lo que les voy a pedir, como ven ustedes, yo estoy viendo lo mismo que ustedes. No estoy en el aula viendo quién ingresa. Entonces, si no puedo ver quién ingresa, no les puedo admitir, porque estamos ya dictando la clase. Por eso la idea de los 10 minutos antes. Ya vamos a ver, a medida de que avancen los días y los dictados de clase, si es conveniente esperar 10 minutitos más o 15 minutitos más antes de comenzar para darle tiempo a ustedes de que puedan lograr un puesto, digamos, de conectividad. Lo que les pido es, todo el mundo, por favor, bloquee el audífono, no lo tenga abierto para evitar cualquier ruido externo, solamente lo habilitan ante la pregunta que quieran hacer sobre el tema que estamos desarrollando. ¿Se entiende? Y cuando yo haga preguntas como esas, ¿se entiende? Alguien habilite el micrófono y me diga que sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Bueno, hoy, en la clase de hoy, que vamos a ver el impuesto a las ganancias en su primera parte, lo hemos separado en estos 4 temas: objeto, sujeto, fuente y residencia, que es lo que vamos a ver ahora. Para ello, lo que vamos a tratar es de recordar algunos conceptos de finanzas públicas que tienen que ver con la actividad financiera del Estado. Ustedes saben que el Estado necesita satisfacer necesidades de orden público. Pero para poder satisfacer esas necesidades necesita realizar servicios que satisfagan esas necesidades. Pero para poder brindar esos servicios, que pueden ser la comercialización de productos, contratación de servicios a terceros, etcétera, necesita realizar un gasto. Y ese gasto, que se llama público precisamente, necesita financiarlo con algo. Y lo va a financiar a través de recursos, ¿sí? Recursos públicos, que van a tener distintas fuentes, esos recursos, combinaciones de todas estas fuentes, o de algunos en particular. Así podemos destacar, por ejemplo, los recursos públicos los puede obtener directamente el Estado desde sus propios bienes, a través de la venta de sus bienes, a través de la actividad comercial o económica que pueda realizar el Estado, a través de la obtención de ganancias de estas actividades. Es decir, eso es una fuente de recursos que el Estado tiene para poder satisfacer aquellas necesidades públicas que hacíamos mención. Necesidades públicas como, por ejemplo, la educación, el tema de la seguridad, la salud, es decir, necesidades importantes en toda comunidad. Pero además, esa financiación que hacemos alusión también puede provenir del endeudamiento, es decir, a través del crédito que el Estado pueda realizar, ya sea de los particulares o de otros estados, lo cual va a generar, por supuesto, una deuda pública que va a tener que afrontar el Estado, que es hoy por hoy estamos viendo permanentemente el arreglo con el Fondo Monetario Internacional por deudas que el Estado ha incurrido y que tiene que salir a pagarlas con posterioridad. Otra forma de obtener estos recursos es a través de la emisión monetaria. Recuerden ustedes, esto es una forma que el Estado tiene para poder obtener recursos necesarios para poder satisfacer aquellas necesidades, pero con las consecuencias lógicas que tiene el tema de la emisión monetaria. Yo voy a, justo me entró una, la voy a permitir, pero esto es lo que pasa, que no puedo estar saliendo permanentemente del aula para permitir el acceso. Bueno, y otra forma de obtener recursos públicos es a través del patrimonio de los particulares, que es donde nos vamos a centrar nosotros. Es la forma de obtener recursos a través de leyes, en forma coactiva, y que lo hace a través de tributos. Y esto es uno de los principios básicos que ustedes ven en Impuestos 1, que son los principios de la tributación. Entre ellos tenemos el principio de la legalidad, que es un principio
en donde ningún Estado puede generar o crear un tributo si no es a través de una ley. Ley que debe ser emanada del Congreso Nacional. Estamos hablando de recursos nacionales. Ahora, si hablamos de recursos provinciales, tenemos la legislatura como el organismo, digamos, apto para poder dictar esta legislación. Y si hablamos del orden municipal, estamos hablando del Consejo Deliberante. Es decir, ya sea cualquiera el estamento en el cual nos ubiquemos, cualquier tributo debe ser emitido, debe ser generado o debe ser originado a través de una ley, en donde se va a manifestar el carácter coercitivo que tiene el Estado respecto de esto, en detrimento de los particulares, digamos. O sea, los particulares se van a ver sometidos a este poder de imperio que tiene el Estado para poder obtener estos recursos. Ahora, cuando hablamos de tributos, y ustedes esto lo vieron en finanzas públicas, nos referimos a un concepto global que encuadra a los impuestos. Recuerden que los tributos no solamente son los impuestos, sino también las tasas y las contribuciones, y algunas contribuciones especiales. Pero entonces, cuando hablamos de tributos, no necesariamente es sinónimo de impuesto, es un concepto mucho más amplio. Entonces, entendiendo este esquema de que el Estado, para poder satisfacer necesidades públicas, necesita la obtención de recursos públicos, lo va a hacer a través de estas 4 formas típicas de obtención de esos recursos, donde nos vamos a centrar nosotros en este curso en lo que es el patrimonio de los particulares en forma coactiva a través de los tributos que solamente se pueden dictar a través de leyes. Bien. Pero acá viene un tema, que también lo vieron en Impuestos 1, que es este principio de la tributación, que es la capacidad contributiva. Capacidad contributiva de los contribuyentes, valga la redundancia. Cualquier tributo que se crea debe estar justificado en este principio tributario, que es la capacidad contributiva que tienen los administrados. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Es la aptitud que tienen los contribuyentes en mayor o menor medida para hacer frente a los tributos que el Estado le impone. Ahora, pero esa capacidad contributiva se va a ver manifestada básicamente, o mejor dicho, no básicamente, se va a ver manifestada a través de estas 3 grandes formas de manifestación de la capacidad contributiva. Una de ellas es el patrimonio. Es decir, cuanto más capacidad contributiva tenga, cuanto mayor sea el patrimonio que tenga el contribuyente, mayor será el impuesto que tenga que pagar. Y está haciendo alusión también a un principio de igualdad de los recursos tributarios. Como ejemplos de esta forma de exteriorizar la capacidad contributiva que tienen los contribuyentes, que es el patrimonio, tenemos el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto que vamos a ver una vez que terminemos el impuesto a las ganancias, y el impuesto inmobiliario, que a nivel provincial están reflejando precisamente estos impuestos, que cuanto más inmuebles tenga, que cuanto más bienes tenga, mayor será el impuesto que tenga que pagar. Otra forma de manifestar la capacidad contributiva de los contribuyentes es a través del consumo. El consumo, digamos, hay impuestos que gravan el consumo de los habitantes, de los individuos. Entre ellos tenemos al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre los ingresos brutos. Estos son impuestos regresivos, son impuestos que afectan el consumo de los contribuyentes. Es quitarle la posibilidad a los contribuyentes, la posibilidad de ahorrar. Es decir, ante una renta que pueda llegar a tener el contribuyente, en lugar de destinarla al consumo, la puede destinar al ahorro. Por lo tanto, si hay un impuesto en el medio, deja de ahorrar para pagar el impuesto. Por eso se dice de que todos aquellos impuestos que están gravando el consumo de los contribuyentes es distorsivo, es regresivo. Y la otra forma de manifestar la capacidad contributiva de los contribuyentes es el impuesto a las ganancias, es la renta, es decir, la ganancia que tiene un individuo. Y es ahí donde nosotros nos vamos a centrar en este primer impuesto que vamos a analizar, el impuesto a las ganancias.
Respecto a esto, lo que vamos a hacer mención es la normativa que vamos a utilizar, la ley 20628, que ha tenido una serie de modificaciones y cuyo último texto ordenado fue en el año 2019 a través del decreto 824. Por eso es importante, está subida en el aula virtual el texto de la ley vigente, al igual que su decreto reglamentario, el 862/19, pero es importante que cuando ustedes trabajen en los prácticos, sobre todo de esta materia, y sobre todo cuando estamos hablando en este momento, es un dictado teórico de la materia, tengan la ley a mano, puedan disponer de ella y el texto actualizado, porque ha cambiado. Últimamente hemos tenido infinidad de reformas. La más importante que hemos tenido fue en el 2019, que fue la reforma tributaria establecida por la ley 24730, que hizo un cambio importante en cuanto a la legislación. Si bien ha tenido muchas críticas, de hecho hay muchas cosas que se modificaron con aquella ley, volvieron para atrás con otras leyes que se dictaron con posterioridad. Por eso es importante contar siempre con la última actualización de estas leyes. Esa última actualización ustedes la tienen disponibles en el aula virtual. Profe, Entonces, en esa modificación la ley que vamos a... en esas modificaciones que se produjeron, entra lo que sería transacciones internacionales, o sea, cuando yo compro con dólares, ¿o no? Claro, todo. Ajá. ¿Sí? Todo eso. Todo eso. Estamos hablando de las criptomonedas, estamos hablando de los servicios digitales, estamos hablando de una serie de situaciones que antes la ley vieja no las contemplaba. Se crean nuevos objetos del impuesto, como se han creado, por ejemplo, la venta de inmuebles realizadas por personas humanas o asociaciones indivisas que no estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias, solamente estaban alcanzadas por el impuesto a la transferencia de inmuebles. A partir de la reforma de la 27430, con vigencia a partir de diciembre del 2019, comienzan a estar grabadas y rompen determinados criterios que la ley de ganancias venía utilizando con mucha fuerza, con mucha fortaleza esos criterios, y los rompe. Y cambia, ¿no es cierto?, totalmente esas modificaciones a los criterios que se venían utilizando. Bien. Pero vamos a tratar de conceptualizarlo al impuesto a las ganancias. Ustedes ya saben que el impuesto a las ganancias es un impuesto que el Estado lo obtiene a través de leyes, de manera coercitiva hacia los particulares, pero gravando específicamente la renta de los particulares, que es una manifestación precisamente de la capacidad contributiva, como les decía hace un momento. Pero esa renta que grava es precisamente los beneficios que obtiene el contribuyente. Es una ganancia impositiva. ¿Por qué digo una ganancia impositiva? Porque hay ingresos. Para determinar una ganancia yo necesito hacer una diferencia de ingresos menos gastos. Eso es obvio. Pero cuando hablamos de una ganancia impositiva, vamos a encontrarnos, y ustedes lo van a ver en el transcurso del dictado de este curso, que tenemos ingresos que pueden o no ser computables, ingresos que pueden o no estar gravados por el impuesto. Y de la misma manera podemos tener gastos que pueden o no estar considerados como deducibles para el impuesto. De hecho, les adelanto, aquellos gastos que el contribuyente realice y no estén destinados a la obtención de una ganancia gravada, ese gasto no puede deducirse. Esto es de suma importancia. Entonces, yo puedo tener ingresos que están alcanzados por el impuesto y puedo tener ingresos que no están alcanzados por el impuesto o estando alcanzados, la ley los exima, es decir, ingresos exentos. Ahora, en función de esa discriminación, yo también puedo tener gastos que estén afectados a la obtención de ventas de ganancias gravadas. En ese caso, ese gasto es computable, es deducible para determinar aquella ganancia impositiva. Pero si tengo gastos que son afectados a la obtención de ganancias no gravadas o exentas, ese gasto no es computable. Ahora, pero si tuviera gastos, por ejemplo, que estén afectados indistintamente a la obtención de ganancias gravadas y ganancias exentas o no gravadas, en ese caso el gasto no es lógico que no sea computable.
deberá ser computable en una proporción, y una proporción referida a las ganancias o a los ingresos grabados. ¿Se entiende esto, no? Y este impuesto tiene la particularidad de que es un impuesto anual. Es decir, entonces, este impuesto va a gravar la renta de los particulares como una manifestación de su capacidad contributiva, pero grava los beneficios que obtengan esos particulares. Es decir, una ganancia impositiva durante un periodo de tiempo determinado que para el impuesto a las ganancias es el periodo fiscal, es decir, el año calendario. El periodo fiscal del impuesto a la ganancia comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ya vamos a ver, cuando entremos al caso, cómo se deben imputar las ganancias y los gastos a determinados periodos fiscales. Vamos a ver ahora las características que tiene este impuesto. En primer lugar, siempre vamos a decir que el impuesto a las ganancias grava ganancias habituales. Ya vamos a ver de que la habitualidad en las ganancias es diferente cuando estemos en presencia de personas humanas o sucesiones indivisas que cuando estemos en presencia de sujetos empresas o personas jurídicas. ¿Por qué digo esto? Porque para que la ganancia de una persona humana o sucesión indivisa sea habitual, requiere de la aplicación de determinada teoría, que es la teoría de la fuente, que ya vamos a ver. Sin embargo, para una persona, un sujeto empresa o una persona jurídica, no necesita de la aplicación de esa teoría, sino que la ley entiende que cualquier ganancia que obtenga ese sujeto es habitual y por lo tanto está gravada. Pero para las personas humanas no. Para las personas humanas necesitamos que esa ganancia sea habitual. Y para poder definir la habitualidad para esa persona humana, necesitamos aplicar la teoría de la fuente, que ya la vamos a ver. Por otro lado, decimos de que es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque recae en forma definitiva en el contribuyente. No puede ser trasladado a otras personas como sucede, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se va trasladando de una etapa productiva hacia otra. Porque en definitiva el que termina pagando aquel impuesto es el consumidor final. Porque todos los otros en la cadena de comercialización o de fabricación fueron trasladando el impuesto correspondiente. Ya vamos a ver esa característica del impuesto al valor agregado, cómo se hace, digamos, cómo se determina. Ahora, por otro lado tenemos de que es un impuesto progresivo. Y decimos que es progresivo precisamente por lo que acabamos de decir hace un momento, el que más capacidad contributiva tenga, mayor va a pagar. Y esto se ve precisamente en el artículo 94 de la ley, donde me va definiendo cuáles son la tabla que se aplica a la ganancia sujeta a impuestos. No se olviden ustedes de que para determinar el impuesto a las ganancias, primero tengo que determinar una base imponible. Esa base imponible es la ganancia sujeta a impuestos. Entonces, cuanto mayor sea la ganancia sujeta a impuestos, mayor será el impuesto que tenga que pagar. En la tabla del artículo 94 vamos a ver esta progresividad, sin perjuicio de que para las personas jurídicas, es decir, para el sujeto empresa, la ley establece tasas de impuestos proporcionales, es decir, aplica un 30%, un 35% o un 25%, dependiendo de los casos, va a tributar esos sujetos. Es decir, vemos por un lado la progresividad del impuesto en las personas humanas o sucesiones indivisas, y por otro lado vemos la proporcionalidad respecto de los sujetos empresas o sociedades, llamémosle así. Otra característica que tiene este impuesto es que le permite al Estado una redistribución del ingreso. Y esto es lógico por cuanto tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. Si yo puedo cobrarle más dinero a quienes más capacidad contributiva tenga, puedo distraer ese ingreso que tienen estas personas y llevarlo a aquellos sectores menos favorecidos. Esta redistribución me va a permitir a mí, de repente por ahí, tener más gasto público para determinados sectores o promocionar determinadas actividades en diferentes sectores del país. Es decir, eso es lo que nosotros hablamos de la redistribución del ingreso, porque son fines extrafiscales que tiene el impuesto.
También decimos que es personal este impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta situaciones especiales del contribuyente. Para las personas humanas y sucesiones indivisas, por ejemplo, se tiene en cuenta el estado civil, si tiene cargas de familia, si trabaja en relación de dependencia, si no lo hace, si es autónomo o no es autónomo. Es decir, tenemos ciertas condiciones o ciertos atributos que las personas humanas pueden llegar a tener y que nos van a permitir determinar el impuesto. Esto no sucede cuando hablamos de sujetos empresas, cuando hablamos de sociedades. Para ellos no existe esta personalidad como característica del impuesto, porque no se atienden situaciones particulares de estos sujetos. Y por último vamos a decir de que es un impuesto de tipo anual. ¿Y por qué? Porque acabamos de decir de que el periodo fiscal del impuesto a las ganancias es el año, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, que todos los contribuyentes van a pagar el impuesto a las ganancias una vez al año. Sin embargo, las normativas vigentes hacen de que estos contribuyentes puedan anticipar estos impuestos a través de una serie de anticipos, es decir, adelantar el pago del impuesto que en definitiva terminará determinándose a finales del año. Es decir, el Estado me va a permitir pagar anticipadamente, a través de un concepto que se llama anticipo de impuestos, adelantarme en el pago del impuesto que en definitivamente no lo calculé todavía, sino que lo voy a hacer recién al final del año. ¿Se entiende, chicos? Si no me contestan... Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Si no contestan, yo sigo porque supongo que sí entendieron. Bien. Y vamos entonces a tratar de definir el objeto del impuesto y a su vez vamos a definir el sujeto también. Pero la ley, en su artículo 1, me da la pauta o las pautas para definir primero qué ganancias van a estar grabadas. Y me dice la ley del impuesto de que están grabadas todas las ganancias obtenidas por los sujetos residentes en el país. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que la ley entiende por residencia. ¿Sí? Entonces, los sujetos que son residentes del país van a tributar por las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Entonces, y después me dice, las ganancias obtenidas por los demás sujetos que no son residentes del país solamente tributarán por las ganancias obtenidas en el país. O sea que no pagarán ganancias aquellas obtenidas en el exterior para un no residente. Entonces, fíjense que acá estamos aplicando un criterio muy importante en la definición del objeto y del sujeto del impuesto a la ganancia, que es la residencia. Entonces, si yo tengo un sujeto que es residente del país y obtiene ganancias dentro del país, esa ganancia está gravada y por lo tanto susceptible de pagar impuestos. Pero si ese residente del país obtiene una ganancia en el exterior, también está gravada. Va a pagar ganancias, va a pagar el impuesto por las ganancias obtenidas tanto en el país y en el exterior. Pero ¿qué pasa con la ganancia obtenida en el exterior? Hace una aclaración la ley. Y dice de que ese sujeto que obtuvo una ganancia en el exterior, ese sujeto es residente del país, no se olviden. Entonces, ese sujeto residente del país que obtuvo una ganancia en el exterior y pagó un impuesto asimilable a ganancias en el exterior, ¿sí?, puede computar como pago a cuenta ese impuesto pagado en el exterior acá en la Argentina. Lo puede computar a cuenta. Pero la ley le asigna un límite. Y ese límite está dado precisamente por el incremento de la obligación fiscal, porque me dice, si el contribuyente pagó impuesto a las ganancias en el exterior y yo le estoy cobrando nuevamente impuesto acá en la Argentina, estoy cometiendo una doble imposición a este contribuyente que está prohibido por todos los países. No puede haber una doble imposición. Para evitar eso, la ley argentina dice, bueno, pero lo que vos pagaste en el exterior por esta ganancia que yo te la estoy grabando acá en la Argentina, podés computar
ese pago que hiciste a cuenta del impuesto que te corresponde pagar acá. Supongamos el caso de que tengo un residente del país que obtuvo una ganancia en el país y en el exterior. Y supongamos que en el país obtuvo una ganancia de 100 pesos y en el exterior una ganancia de 50 pesos. Total, 150 pesos. Se aplican las tablas correspondientes, las deducciones correspondientes y las tablas determinativas del impuesto, y resulta que él tiene que pagar por las ganancias del país y del exterior, le asignemos un número, 25 pesos. Por esas ganancias. Pero resulta que él en el exterior, por la ganancia obtenida en el exterior, pagó un impuesto y pagó 10 pesos. Entonces, si yo le cobro a él los 150 pesos en la Argentina, estaría cometiendo una doble imposición respecto de la ganancia del exterior, porque él en el exterior ya pagó ganancia. Entonces la ley dice, bueno, lo que vos pagaste en el exterior, esos 10 pesos, lo podés computar a cuenta de los 150 que yo te estoy determinando. Pero esos 10 pesos van a tener un límite máximo de computabilidad. ¿Y cuál va a ser ese límite máximo de computabilidad? Va a estar dada por el incremento, dice la ley, el incremento de la obligación fiscal originada como consecuencia de incorporar la ganancia obtenida en el exterior. Ahora, pero ¿cómo sé? Si yo solamente hubiese obtenido ganancias del país, dijimos 100 pesos. Y por eso, 100 pesos, si solamente hubiese tenido ganancias del país, hubiese pagado, supongamos, 75 pesos. Pero al agregar la ganancia del exterior, tuvo que salir a pagar 150 pesos. Es decir, ¿cuánto es el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado la ganancia del exterior en este ejemplo? Si tenía que pagar solamente 75 por ganancias del país y pagar 150 por haber incorporado la ganancia del exterior, el excedente es de 75 pesos. Por lo tanto, los 10 pesos que pagué en el exterior pueden ser computados totalmente, porque esos 10 pesos son menores a los 75 pesos de excedente. Ahora, pero si en lugar de haber pagado 10 pesos, hubiera pagado 100 pesos en el exterior, yo solamente podría computar de eso que pagó en el exterior hasta 75 pesos nada más. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Por otro lado, cuando hablamos de un no residente del país, que solamente están grabadas las ganancias obtenidas en el país, acá entra a jugar una figura importante. ¿Por qué? Porque la ley no tiene forma, o el fisco no tiene forma de poder ubicarlo a este sujeto del exterior, que llamamos beneficiarios del exterior. Entonces, este sujeto no está en el país, él no tiene obligación de inscribirse acá en la Argentina por una ganancia que está obteniendo, si bien en la Argentina, pero un sujeto del exterior. Para el Estado, para el fisco, se presenta una dificultad respecto de este sujeto para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No sucede lo mismo con un residente del país. Pero entonces acá, con estas ganancias que obtiene este sujeto del exterior, ganancias que obtiene acá en la Argentina, lo que hace es designa otro sujeto. Y lo va a llamar responsable sustituto, que lo va a desplazar completamente a aquel sujeto del exterior. Y el fisco crea esta figura y dice que ese responsable sustituto va a cumplir las obligaciones de aquel sujeto que esté en el exterior. Por lo tanto, ese sujeto, ese responsable, le va a retener a aquel sujeto del exterior por la vinculación que tiene en carácter de pago único y definitivo un impuesto determinado. ¿Qué quiere decir de pago único y definitivo? De que no hay posibilidad de que ninguno de los dos, ni el beneficiario del exterior, ni el responsable sustituto designado acá en la Argentina, puedan utilizar ese pago a cuenta de otros impuestos. Es único y definitivo. Entonces el Estado tiene esa solución para estos sujetos. Entonces, cuando hablamos de sujetos y objetos en el impuesto a las ganancias, debemos hacer hincapié en el concepto de residencia. Si nosotros nos encontramos en presencia de un sujeto residente del país, este sujeto pagará el impuesto por las ganancias obtenidas en el país y en el exterior, pudiendo computar a cuenta lo pagado en el exterior hasta el límite del incremento de la obligación fiscal
por la incorporación de las ganancias obtenidas en el exterior. Pero para aquellos sujetos no residentes del país, solamente tributarán por las ganancias obtenidas en el país, es decir, de origen argentino, de renta argentina, de fuente argentina. Y lo va a hacer a través de un tercer sujeto que va a realizarle una retención en carácter de pago único y definitivo. Entendido esto, es importante entonces que debamos desglosar a la ley en tres aspectos importantes. Un aspecto subjetivo, que tiene que ver con el sujeto del impuesto, un aspecto espacial, que tiene que ver en dónde se configura el hecho imponible para que dé lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y un elemento, un aspecto temporal, que es el momento en que este hecho se verifica en la realidad. No se olviden ustedes de que por este principio de legalidad que hacíamos mención de que no pueden haber tributos, y en este caso impuestos, sin una ley, esa ley tiene que ser muy clara, especificando cuál es el objeto del impuesto. Así como lo decía el artículo 1 que acabamos de analizar, es una situación abstracta definida por la ley, en donde va a caer en un sujeto determinado, que lo va a convertir en sujeto pasivo de la obligación tributaria. Pero para que esa abstracción identificada en la ley pueda generar un efecto jurídico, pueda generar un efecto tributario con el contribuyente, necesitamos de que eso suceda en la realidad fáctica. Es decir, si nosotros hablamos de ganancias obtenidas por un sujeto, que en la realidad suceda. Y ahí vamos a considerar, se va a configurar el hecho imponible, y estaríamos hablando de un aspecto espacial del impuesto. Y para que ese hecho imponible pueda ser aplicado a la obligación tributaria que hacemos mención, debe verificarse en un tiempo determinado, que en el impuesto a la ganancia es anual. No así, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, que es el mes. El periodo fiscal del valor agregado es el mes. En ganancias es el año. Y vamos a estructurar de esta manera a la ley para poder entender esto de lo que es el objeto y lo que es el sujeto del impuesto. Y están remitiéndose a esa normativa que ustedes ven en pantalla. Todos esos artículos tienen vinculación para poder entender el objeto y el sujeto del impuesto. Entonces veamos, en este cuadrito resumen que yo les hago, este aspecto subjetivo del impuesto me va a definir precisamente los sujetos pasivos del impuesto, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que es la persona en la cual recae el hecho imponible generado o definido por la ley. Y aquí vamos a tener personas jurídicas, ¿sí?, personas humanas o sucesiones indivisas y beneficiarios del exterior. Respecto del aspecto espacial que dijimos de que era precisamente donde se obtenían las ganancias, vamos a ver de que es importante definir este criterio que menciona el cuadro, que es el criterio de la fuente, es decir, dónde se produce la ganancia. Si la ganancia se produce dentro de las fronteras de nuestro país, estamos hablando de ganancias de fuente argentina. Pero si son obtenidas fuera de las fronteras de nuestro país, ante determinadas circunstancias, vamos a hablar de una ganancia de fuente extranjera. Sin embargo, como dijimos, pueden haber personas residentes del país que obtengan ganancias en el exterior y no por eso va a dejar de estar grabada, de estar exenta, al contrario, van a estar grabadas. Y en ese caso aplicamos el criterio de la residencia. Fíjense, me interesa la residencia del sujeto para poder grabar esa ganancia. Entonces, cuando hablamos de ganancias obtenidas en la República Argentina, decimos dónde se obtiene la ganancia, aplicamos el criterio de la fuente. Y cuando hablamos de ganancias obtenidas en el exterior, aplicamos el criterio de la residencia. Esto está definido en la ley, en el artículo 5. Sin embargo, tenemos algunos casos particulares que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y el aspecto temporal es ¿cuándo se produce esto? Estamos hablando de un periodo fiscal, que dijimos que era el año calendario. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero van a ver ustedes que cuando hablemos de personas jurídicas o de sujetos empresas, sobre todo de aquellos que llevan registraciones contables que les permiten confeccionar balances,
vamos a tener que analizar cuándo cierra su ejercicio comercial, cuándo cierra su ejercicio económico. En función de ese cierre vamos a ir determinando a qué periodo fiscal debe imputarse. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero este impuesto ha sido creado como un impuesto de emergencia. Paradójicamente, nunca fue de emergencia, porque se fue postergando y se fue prorrogando la vigencia de este impuesto, que dejó de ser de emergencia, aunque la ley lo siga diciendo. Y por otro lado, vamos a ver dentro de este aspecto espacial criterios de imputación que vamos a analizar dependiendo el tipo de ganancias que obtengamos. Por un lado, vamos a ver a qué periodo fiscal vamos a imputar las ganancias y los gastos para determinar la ganancia gravada, y por otro lado, vamos a ver que en el impuesto a las ganancias se dividen en categorías, de la primera a la cuarta. Ya vamos a ver qué grava cada una, pero cada una va a tener también un criterio de imputación aplicable a los ingresos y gastos. Y en esos criterios de imputación vamos a analizar los criterios de lo percibido y el criterio de lo devengado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Con respecto a las personas humanas, perdón, cuando hablamos del sujeto pasivo del impuesto dijimos a las personas humanas, a las sucesiones indivisas, que ya vamos a ver a qué es lo que vamos a entender por sucesión indivisa, pero cuando hablamos de personas humanas, nos estamos refiriendo a los artículos 19, 21 y 22 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos hablando de personas humanas capaces o incapaces de este derecho, del derecho común. ¿Por qué? Porque el impuesto, como ustedes saben, es autónomo, es decir, que tiene principios propios que se rigen solamente en el derecho tributario y por lo tanto establece su propio esquema, digamos, de determinación, en este caso, de los sujetos pasivos del impuesto. Entonces, mientras que en el derecho común encontramos personas capaces o incapaces, como podrían ser, por ejemplo, los incapaces, los menores de edad, las personas que están en prisión, los sordomudos que no se sepan dar a entender por escrito, es decir, una serie de situaciones descritas en estos artículos que les menciono del Código Civil y Comercial. Para el derecho tributario no es óbice que sean personas perfectamente a los cuales se los pueda designar como sujetos pasivos del impuesto. Entonces podemos tener las personas por nacer, también pueden ser sujetos pasivos del impuesto, los menores de edad, emancipados o no, los mayores de edad, capaces o incapaces, declaradas por sentencia judicial. Es decir, todas estas personas humanas definidas en el Código Civil y Comercial, artículos 19, 21 y 22, pueden ser sujetos directos del impuesto, es decir, que en cabeza de ellos puede recaer el hecho imponible. Con respecto a la sucesión indivisa, vamos a decir de que es una figura utilizada exclusivamente por el derecho tributario. Es una ficción, es un contribuyente ficticio creado por el derecho tributario, precisamente ¿para qué? Para que las obligaciones pertenecientes a un sujeto que en vida tenía respecto del Estado, al momento de fallecer, esas obligaciones fiscales puedan cumplirse a través de un nuevo sujeto que crea la ley, que llama sucesión indivisa. Esta sucesión indivisa no es otra cosa que un periodo de tiempo, vamos a ver más adelante, acá vamos a explicar bien lo que es la sucesión indivisa, pero es un periodo de tiempo, nada más la sucesión indivisa, que va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos de ese causante, o se cumpla el testamento que haga las veces de declaración de herederos. Entonces, cuando hablamos de sucesión indivisa, vamos a referirnos a una ficción creada por el derecho tributario, a través de la cual se seguirá pagando el impuesto a las ganancias por las rentas que se generen a partir del fallecimiento del causante. Por otro lado, vamos a tener las sucesiones, las sociedades de capital, que ya vamos a ver, pero entremos ahora a esto que les decía. Las personas humanas son aquellas reguladas por el Código Civil y Comercial en estos artículos, que pueden ser las personas por nacer, los menores de edad, los mayores de edad,
y la sucesión indivisa, que es una ficción, pero que no es otra cosa que la continuidad del causante, de la persona fallecida, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto del fisco. Y en este cuadro vamos a ver, y lo vamos a interpretar bien, a qué es lo que debemos entender por sucesión indivisa. Supongamos que esta línea de tiempos me está separando 3 periodos fiscales. Fíjense, estamos hablando del 31 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Podemos decir también desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, al 31 de diciembre del 2021 otro periodo fiscal, y al 31 de diciembre del 2022 otro periodo fiscal. Es decir, acá tenemos 3 periodos fiscales bien diferenciados. Pero ¿qué ha sucedido? Acá teníamos un sujeto, una persona humana, que era inscripto en el impuesto a las ganancias y venía cumpliendo con todas sus obligaciones de manera normal. Pero sucede algo, el 15 de junio del 2020, este sujeto fallece. A partir de ese momento se crea esta figura, la sucesión indivisa, que tiene que ser inscripta también, al igual que lo hizo este sujeto en vida ante el fisco, la sucesión indivisa también se inscribe. Va a tener el mismo número de quit del causante, pero con el aditamento. Por ejemplo, si se llama el sujeto persona humana, se llama Daniel Alemán, cuando Daniel Alemán fallezca el 15 de junio del 2020, la sucesión indivisa se va a llamar sucesión de Daniel Alemán. Y va a tener como comienzo para el fisco esa sucesión indivisa a partir de la fecha de fallecimiento del causante, es decir, el 15 de junio del 2020. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando se produzca la declaratoria de heredero o se haga válido el testamento que cumpla la misma finalidad. En este caso será el 18 de abril del 2021. Ahí se produce la declaratoria de herederos. Hablar de declaratoria de herederos no quiere decir que es el momento en que se haga la partición de los bienes de ese heredero. Simplemente es el tiempo en el que se designa o se toma conocimiento de quiénes son los herederos de esta sucesión o de este fallecido. La partición se da en otro momento de esos bienes, de esa sucesión, que ocurrirá el 17 de septiembre del 2022, que es la partición de los bienes. Pero entonces acá tenemos que analizar en función del periodo fiscal de ganancias. El periodo fiscal de ganancias es el año calendario, por lo tanto tenemos el periodo fiscal 1 va desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese es el primer periodo fiscal. En el medio sucedió el fallecimiento de este sujeto. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido entre el 1 de enero del 2020 y el 15 de junio del 2020, el sujeto estaba en vida. Por lo tanto, por ese periodo debe declarar y pagar impuesto a las ganancias por las ganancias obtenidas en ese periodo y en cabeza del sujeto en vida. Es decir, una declaración jurada que no la va a hacer él, por supuesto, no se olviden de que al ser anual, el vencimiento para la declaración jurada es al 5º mes inmediato al cierre de ejercicio, es decir, que la declaración jurada de 2020 estará venciendo en abril o mayo del 2021. Por lo tanto, en abril o mayo del 2021 esa persona ya no existe, falleció. Por lo tanto, tendrá que hacerlo otra persona en su nombre, que seguramente va a ser el administrador de la sucesión indivisa, quien realizará una declaración jurada por este sujeto que en vida obtuvo ganancias desde el 1 de enero del 2020 al 15 de junio del 2020. ¿Sí? Ahora, pero las ganancias obtenidas desde el 16 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, ya no están esas ganancias en cabeza del sujeto fallecido, sino que están en cabeza de esta nueva figura que estamos analizando, que es la sucesión indivisa. Por lo tanto, por este periodo del 2020, que es desde el 15 de junio al 31 de diciembre del 2020, las ganancias obtenidas en ese periodo deberán ser declaradas en cabeza de la sucesión indivisa. Fíjense que acá, con el sujeto en vida, declarábamos establecimiento cero.
Cuando hablamos de sucesión indivisa, hablamos de establecimiento 1. Estas son exigencias formales que la AFIP nos pide. Bueno, se terminó el periodo fiscal 2020, la mitad fue declarada en cabeza del sujeto en vida y la otra mitad en cabeza de la sucesión indivisa. Pero resulta que el 18 de abril del 2021, ya estamos hablando del segundo periodo fiscal, se produce la declaratoria de herederos y como dijimos nosotros que la sucesión indivisa comienza desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos, a partir de ese momento ya no existe más la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque ya en esta parte de la línea de tiempos, es decir, desde el 18 de abril del 2021 al 31 de diciembre del 2021, la sucesión no existe, pero sí conocemos quiénes son los herederos y la participación que tiene cada uno de ellos en esa sucesión indivisa. Pero todavía no existió la partición de bienes. Yo no sé qué es lo que le corresponde específicamente a cada uno, sino que son dueños todos de una parte indivisa. Entonces, las ganancias obtenidas desde el 1 de enero del 2021 hasta el 18 de abril del 2021, esas ganancias deben ser declaradas en cabeza de la sucesión indivisa. Por eso llamamos establecimiento 1. Pero las ganancias obtenidas, esto no quiere decir de que el negocio no continúe, el negocio sigue continuando. ¿Por qué? Porque sigue generando ganancias. Y va a seguir generando ganancias hasta que sea la partición de bienes. Por lo tanto, acá hay un periodo de tiempo que va desde el 18 de abril del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Ganancias obtenidas, pero ya no en cabeza de la sucesión indivisa, porque ya no existe, sino que deben ser declaradas por la sucesión indivisa, pero informando la participación que tienen cada uno de los herederos de esas ganancias. Y los herederos, en forma individual, deberán declarar esa ganancia. Pero ya la sucesión indivisa no tiene que pagar impuestos, porque ya no existe. Es decir, que en todo este tiempo sombreado que ven acá, la que paga el impuesto es la sucesión indivisa. En este periodo anterior, hasta el 15 de junio, el que tiene que pagar el impuesto es el causante. A partir del 18 de abril, que es cuando se acaba la sucesión indivisa, por ser el momento de la declaratoria de herederos, van a tener que pagar los herederos, de acuerdo a una información que realice la sucesión indivisa al fisco, por las ganancias obtenidas ahí. Ahora, ¿qué pasa en el periodo fiscal 2022, que es cuando se produce la partición de bienes de esta sucesión? En este periodo de tiempo estamos igual que acá. Es decir, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 17 de junio del 2022, hubieron ganancias de este negocio, pero que no deben ser declaradas en cabeza de la sucesión indivisa porque ya no existe. Pero sí la sucesión indivisa deberá informar al fisco la ganancia obtenida y informa además la participación que tienen los herederos. Por lo tanto, por este periodo de tiempo también los herederos en sus declaraciones juradas individuales deberán declarar su participación en las ganancias obtenidas en este periodo. Pero ¿qué pasó a partir del 17 de septiembre, que es cuando se produce la partición de bienes? Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre del 2002, acá sí ya sabemos qué es lo que le corresponde a cada heredero, y la sucesión indivisa aquí ya no va a declarar nada. La sucesión indivisa desaparece completamente y las ganancias que se obtengan acá ya sí deben ser declaradas por los herederos. ¿Mm? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Yo no sé qué hora es. 9:30. Las 9:30. Bien, vamos a ver otros tipos de sujetos. Y dijimos que entre los sujetos teníamos a los sujetos empresas. Y los sujetos empresas están definidos en la ley a partir de distintos artículos. Por ejemplo, el artículo 73 de la ley, en su inciso A, define a las sociedades de capital como sujetos pasivos del impuesto. Es decir, que en estas sociedades recaen sobre ellas el hecho imponible, por lo tanto son sujetos pasivos de la obligación tributaria. Son contribuyentes de
del impuesto. Por lo tanto, son sujetos pasivos del impuesto solamente aquellas sociedades que estén constituidas en el país. Y son sujetos desde la celebración del contrato constitutivo de esas sociedades y hasta la distribución final de los bienes por liquidación que se haga de ellas. Tributan a tasas progresivas. Ustedes van a ver en este artículo 73 que vamos a tener distintos porcentajes de aplicación, que ha ido variando en el transcurso del tiempo. En un principio estaban grabadas al 35%, después bajó al 30% y después va a bajar al 25%. Eso también lo dice el artículo 73, inciso A. Pero también son designados agentes de retención, estas sociedades de capital, y sobre todo cuando tiene que ver con la distribución de utilidades o dividendos que se realicen como consecuencia de las ganancias, de las utilidades que obtengan, digamos, o de los rendimientos que tengan estos dividendos por estas acciones. Pero también menciona la ley en su artículo 53, inciso B, que también pueden ser sujetos del impuesto ciertas sociedades. Y ciertas sociedades, vamos a hablar de las sociedades de personas. No necesariamente van a ser sujetos del impuesto. No va a recaer en ellos el hecho imponible. Es decir, que el Estado o el fisco no les va a cobrar el impuesto a ellos. Pero ¿qué va a pasar con estos sujetos? Se van a convertir en agentes de información, así como las sucesiones indivisas que vimos hace un momento, se van a convertir en agentes de información. Acá estamos hablando de sociedades de hecho, estamos hablando de sociedades colectivas, es decir, todo aquel tipo de sociedades que la nueva ley general de sociedades las llama irregulares, porque les está faltando algo para ser regulares. Mientras sean irregulares, no pueden ser sujetos directos del impuesto, sino pueden ser sujetos pasivos del impuesto. Y siempre hablamos de que estas sociedades, al igual que la de capital, estén constituidas en el país. Pero sí van a ser agentes de información, es decir, que le van a informar al fisco cuánto fueron sus ganancias, o qué magnitud tienen sus ganancias, y cuál es la participación que tienen sus socios en esas ganancias. Luego tenemos lo que el artículo 22 indica que son los establecimientos permanentes. Y esto tiene mucho que ver con los beneficiarios del exterior que hablábamos hace un momento. Dijimos que los sujetos no residentes del país que obtengan ganancias de fuente argentina están gravadas por el impuesto, pero hace alusión a un sujeto, a un tercero. Nosotros hablábamos de un responsable sustituto. Bueno, pero la ley necesita determinar en qué momento o cómo se determina estas situaciones para poder gravar el impuesto. Y la ley separa o trata de establecer cuándo algunos establecimientos pueden ser considerados permanentes a los efectos de las ganancias obtenidas por los beneficiarios en el exterior. Y en eso dice la ley que se va a considerar establecimientos permanentes un lugar fijo de negocio mediante el cual el sujeto del exterior realiza todo o parte de su actividad dentro de la Argentina. Y esta puede ser una sede de dirección, puede ser una sucursal, puede ser una oficina, una fábrica, un taller. Y también me dice que va a ser considerado un establecimiento permanente aquellos sujetos del país que realicen actividades por cuenta de un sujeto del exterior dentro del territorio de la nación y lo haga en forma dependiente y bajo la supervisión de aquel sujeto del exterior. En ese caso, este es el sujeto que estamos buscando. Esta persona del país que actúa en nombre y en representación de aquel sujeto del exterior que obtiene ganancias de fuente argentina. Y ese es el sujeto que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. A todos ellos lo va a llamar establecimientos permanentes. Entonces, esa es la persona que tiene que hacerse cargo de las obligaciones fiscales que recaigan sobre las ganancias obtenidas por aquel sujeto del exterior. Pero a la misma vez, ese mismo artículo dice cuándo no se van a entender establecimientos permanentes. Y dice este artículo que no se va a considerar establecimiento permanente la utilización o el mantenimiento de instalaciones o depósitos con el único fin de almacenar o exponer bienes de la empresa, así que solamente tenga ese fin, comprar bienes o mercaderías o recoger información, pero no su comercialización,
o que los bienes o mercancías que se tengan sean transformadas, pero por otras empresas del país. Entonces, fíjense ustedes, lo que está tratando de hacer es, yo voy a considerar, dice la ley, un establecimiento permanente a un lugar fijo, pero que tenga que ver con la comercialización de productos. Cuando haya una actividad económica que produzca ganancias y cuyo titular sea un beneficiario del exterior. Pero no puedo considerar establecimiento permanente, ergo, no considerar ganancias, cuando ese lugar fijo que estamos analizando no sirva para estos fines, sino que, por ejemplo, para almacenar o exponer bienes de aquella empresa del exterior, o que simplemente es un lugar donde se compra, pero no se vende, o que las mercaderías que se tengan en ese lugar físico sean transformadas por otros sujetos, y no por este sujeto del exterior. Por otro lado, tenemos lo que son la sociedad conyugal, ¿sí? Esto está definido en el artículo 35 de la ley, y acá ha habido algunas modificaciones tras de la modificación del Código Civil y Comercial por el tema del matrimonio igualitario, es decir, el patrimonio conyugal, cómo se va a conformar a partir de estas nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, debieron adecuarse también en materia tributaria estas nuevas disposiciones. Lo que sucede es que una sociedad conyugal, ¿cuándo nace? En el momento del matrimonio. Pero antes de la reforma del Código Civil y Comercial, hablábamos de matrimonio cuando estábamos en presencia de personas de distinto sexo. A partir de esa modificación estamos hablando que también pueden contraer matrimonio personas del mismo sexo. Pero en aquel momento, antes de la reforma, la ley del impuesto a las ganancias decía de que las ganancias de esa sociedad conyugal iba a ser declarada exclusivamente por el marido. Así decía la ley. Salvo que esas ganancias sean obtenidas por el trabajo, oficio, producto de su profesión por parte de la cónyuge. Solamente en esos casos iba a ser declarada por la mujer. O porque haya una sentencia judicial, entonces la mujer podía declarar las ganancias obtenidas de la sociedad conyugal. O que se trataran de las ganancias obtenidas por bienes propios. Entonces, daba como regla general de que el que debía declarar las ganancias en una sociedad conyugal era el marido, salvo estas situaciones que les menciono. Pero resulta que a partir de la modificación del Código Civil y Comercial en materia del matrimonio, y al permitir este matrimonio igualitario, cambia eso, el artículo 35 de la ley, y establece que se van a atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, que cada una participe en la sociedad conyugal, las ganancias obtenidas de los bienes propios o de otros bienes en la proporción del 50% si no se pudiera determinar esta participación que tiene. Es decir, si la sociedad conyugal tiene un inmueble, ¿sí?, que ha sido obtenido durante el matrimonio, por lo tanto hablamos de que ese inmueble es un bien conyugal, y ese inmueble se lo alquila, por ejemplo, y obtiene una ganancia por alquilar ese inmueble, la pregunta es, ¿quién debe declarar? Entonces, con la vieja ley decía, el marido tiene que declarar. Con la nueva ley dice, no, en este caso deberíamos saber en qué porción, en qué participación participaron cada uno de los cónyuges para la obtención de ese inmueble. Si no se puede saber eso, tendrán que declararlo en partes iguales. Ahora, si ese inmueble, por ejemplo, ha sido obtenido con el producido del trabajo realizado por uno de los cónyuges, las ganancias obtenidas por ese inmueble será declarada por el cónyuge que pudo obtener ese inmueble con el esfuerzo de su trabajo, de su oficio, de su profesión. O si se trata de un bien propio, lo trajo al matrimonio. No es un bien ganancial, es un bien propio. Y se obtiene una ganancia, pero la ganancia sí es ganancial, porque se obtiene durante el matrimonio. Esa ganancia deberá ser declarada por aquel sujeto titular del bien, porque es un bien propio. Es decir, estas han sido las modificaciones
se ha derivado a través del matrimonio igualitario. Y a raíz de esto también se modifica lo que es la sociedad entre cónyuges. Esta reforma trajo precisamente modificaciones importantes en este sentido, porque antes de la reforma, lo que la ley permitía, la ley del impuesto a las ganancias permitía, era de que solamente los cónyuges podían crear o podían asociarse a través de sociedades que limiten su responsabilidad en el patrimonio, en el capital. Entonces estábamos hablando de sociedades de capital y las SRL. Eran las únicas que los socios podían, los cónyuges podían tener o podían constituir sociedades, precisamente por esta limitación, ¿no? Hay una responsabilidad limitada al capital aportado, porque pretendía proteger el patrimonio familiar. Pero resulta que a través de estas modificaciones que hacíamos menciones, sufre modificaciones el impuesto a las ganancias, su artículo 27, establecida por, no es el artículo 27 de la ley de ganancias, sino de la Ley General de Sociedades, corrijan ahí, es el artículo 27 de la Ley General de Sociedades, que establece que los socios pueden constituir cualquier tipo de sociedad, que estén reguladas por la Ley General de Sociedades. Entonces, a partir de esa reforma del Código Civil y Comercial y de la Ley General de Sociedades, que antes se llamaba la ley de Sociedades Comerciales, empezó a llamarse Ley General de Sociedades, en su artículo 27 establece de que los cónyuges no tienen ninguna limitación para constituir sociedades de cualquier tipo, cuando antes solamente podían constituir aquellas sociedades de capital o sociedades que limitaban la responsabilidad al capital aportado. Y por último tenemos los menores de edad. Esto sí habla el artículo 2, inciso C del decreto reglamentario de la ley del impuesto, que toma lo que venía haciéndose ya antes de la modificación, que era a través de la circular 8 del 2011 de la AFIP, en donde los menores de edad siempre van a tener la obligación de inscribirse, independientemente si actúan como a través de sus representantes o en forma directa, digamos, a través de ellos mismos. En este caso se van a dar 3 situaciones en particular con los menores de edad. Es decir, vamos a tener menores que posean bienes, pero cuyo usufructo de esos bienes lo tengan los padres, por ejemplo. Acá el menor de edad es sujeto directo del impuesto y por lo tanto tiene que inscribirse. Pero ¿qué va a pasar? Los padres que tienen el usufructo de esos bienes deberán declarar las ganancias como responsables por deuda ajena, acuérdense de Impuestos 1, en nombre del menor. Serán responsables por las presentaciones de las declaraciones juradas. La ganancia deberá ser declarada por el menor. Entonces, si el menor es titular de un bien y el usufructo de ese bien lo tienen los padres actúan como responsables por deuda ajena, es decir, deben declarar las ganancias y presentar todas las obligaciones fiscales que emerjan de ahí en nombre del menor. Y el menor debe inscribirse en la AFIP. Otro caso podría ser el del menor que está bajo tutela. Es decir, acá depende completamente de los padres. Que dijimos, en el derecho tributario, los capaces o incapaces pueden ser sujetos directos del impuesto. En este caso, si el menor está bajo tutela, el tutor declara todas las obligaciones del menor como responsable por deuda ajena, pero el menor tiene que inscribirse por las ganancias que pueda llegar a obtener, aún estando bajo tutela de los padres. Y el otro caso sería de que el menor sea emancipado, es decir, que trabaje. El menor trabaja con la autorización de los padres, por supuesto. En ese caso ya no hay responsable por deuda ajena, acá ya no hay terceros en el medio. El sujeto es el menor, y es el menor el que debe inscribirse y debe tributar el impuesto y cumplir con todas las obligaciones emergentes del derecho tributario. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Profe, ¿y las cooperativas son sujetos también de impuesto a las ganancias? No, las cooperativas... Porque pensé que... Sí, decir. Recuerdo, o sea, que haber leído que las cooperativas también, solo que
están exentas, o sea, pueden hacer el pedido de la exención de ganancia, pero pensé que también No, el era... tema, sí, estamos hablando de cooperativas de trabajo, también las menciona la ley. Pero las cooperativas de trabajo, ¿qué es lo que pasa, digamos? Ellas están exentas, pero para poder ser exentas, convengamos una cosa, digamos. Algo que está exento necesita primero estar grabado. Esas cooperativas están dentro de lo que denominamos las sociedades irregulares o sociedades de personas. Están en el artículo 53, inciso B de la ley. Pero para que estén exentas tienen que hacer un trámite, que es engorroso. Es un trámite que tienen que solicitar las cooperativas para poder estar exentas, ¿sí? En general se las otorgan, pero es engorroso en el sentido de los requisitos que les piden para poder estar exentas, o tener esa condición. Pero sí, pueden ser sujetos del impuesto. Bien, profe. Vamos a ver el aspecto espacial de la ley. Dijimos entonces de que el aspecto espacial tenía que ver en dónde se producía la ganancia, ¿no? Y para ver dónde se producía la ganancia, dónde se configura el hecho imponible descrito por la ley, las distintas administraciones fiscales de los países pueden utilizar distintos criterios para poder determinar o poder atribuir la potestad tributaria que tienen. Entre ellas podemos mencionar tres: el criterio del domicilio, el criterio de la residencia o nacionalidad, o el criterio de la ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir esto del criterio del domicilio? Es decir, una persona que obtenga una ganancia, para determinar si la potestad tributaria está en un país determinado, dirá, bueno, dependerá en dónde tiene el domicilio este sujeto. Si el domicilio es en la Argentina, entonces la Argentina tiene derecho de gravar este impuesto. Pero si el domicilio está en el exterior, entonces Argentina no tiene potestad tributaria sobre esa ganancia. El otro criterio que se puede utilizar es el criterio de la residencia o de la nacionalidad, que es el que vimos hace un momento. La ganancia obtenida, ya sea en la Argentina o en el exterior, estará grabada sí o no, es residente o no es residente del país. Es otro criterio de atribución de la potestad tributaria. Y el otro criterio es la ubicación geográfica de la ganancia obtenida. Si la ganancia ha sido obtenida en la Argentina, estará grabada por Argentina, y si ha sido obtenida en el exterior, estará grabada por sujetos del exterior o por fiscos del exterior. Esos son los distintos criterios que podría llegar a utilizar. La Argentina adopta una mezcla, un mix de lo que es el criterio de la residencia y de la ubicación geográfica, y lo denomina eso renta mundial, y están descritas en el artículo primero, que ya lo vimos, y en el artículo quinto de la ley. Y acá se desprende un poquito lo que les decía hace un momento. Este aspecto espacial va a determinar precisamente el objeto del impuesto, la ganancia. ¿Dónde está obtenida la ganancia? Si la ganancia ha sido obtenida en la República Argentina, estamos utilizando el criterio de la ubicación geográfica. Es de fuente argentina, porque ha sido obtenida dentro de los límites del país. Y dijimos entonces, si un residente del país obtiene ganancias de fuente argentina, es decir, obtenidas en la Argentina, está grabada, y el no residente que obtenga ganancias de fuente argentina, es decir, obtenidas en la Argentina, está grabada, estamos aplicando en principio el criterio de la ubicación geográfica. Es de fuente argentina. Pero también aplica el criterio de la residencia, que dijimos, si no es residente del país, tributa por las ganancias obtenidas en la República Argentina. Criterio de la fuente, ubicación geográfica. Y si es residente, no me importa dónde obtenga la ganancia, siempre van a estar grabadas. Criterio de la residencia. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y para qué me sirven ver, digamos, los criterios del domicilio y de la ubicación? Estos son criterios que se suelen utilizar por el derecho tributario para determinar la atribución de la potestad tributaria. La ley adopta un mix entre el criterio de la residencia o nacionalidad y el criterio de la ubicación geográfica, que lo denomina renta mundial. Por eso es importante saber de qué se trata. Bueno. ¿Está claro o necesita que te explique otra cosa? No, sí, está bien, profe. Bien. Con esto es importante recordar dos principios de la tributación que se van a aplicar a lo largo de todo este año, de todo este cursado,
que no solamente va a servir para ganancias, sino también para impuesto al valor agregado, sobre todo, que son el principio de la tributación del país de origen y el principio de tributación del país de destino. ¿Qué quiere decir uno y otro? En el principio de tributación del país de origen, un impuesto se basa en este principio cuando la potestad tributaria la tiene el país donde se genera el hecho imponible, que es el país exportador de bienes, sin importar el lugar de la celebración de los contratos que haga generar esta ganancia. Entonces, este es un principio que generalmente lo aplican los países desarrollados. Entonces, como saben de que son países netamente exportadores de capital, sus residentes, digamos, van a colocar sus ganancias o sus dineros o sus capitales en el resto del mundo. Entonces, para un criterio lógico, digamos, de determinar la potestad tributaria, sería el principio de tributación del país de origen, porque es a través de él en donde se van a aplicar todos los impuestos necesarios. Entonces estamos hablando de un país netamente exportador, netamente desarrollado, como Estados Unidos, por ejemplo, o los países de la Comunidad Económica Europea. Pero los países que no son tan desarrollados como el nuestro, no aplica este principio porque no es lógico. Nosotros no estamos en condiciones de decir que todos nuestros residentes van a salir a invertir sus capitales en el exterior. Son muy pocos los que hacen eso. Más bien, en general, nosotros recibimos capitales del exterior. Entonces, conviene aplicar otro criterio o otro principio de la tributación, que es el del país de destino, en donde se basa este principio cuando la potestad tributaria la tiene el país donde se use o se coloque económicamente ese bien o ese hecho imponible. Es decir, estamos hablando del país importador. Entonces, esto a modo de que lo tengan en cuenta, que son principios muy importantes. La Argentina utiliza el principio de tributación del país de destino. Y nos damos cuenta en IVA, por ejemplo, porque en IVA no están grabadas, o mejor dicho, están exentas las exportaciones, no así las importaciones. En cambio, en Estados Unidos, que aplica el criterio del país de origen, graba las exportaciones, pero no graba las importaciones. Es al revés. Esto es simplemente anecdótico para que lo tengan en cuenta. Pero volvamos al tema nuestro, que sí debemos definir el tema de la residencia. ¿Qué vamos a entender por residencia? Pues venimos hablando de residencia y la ley, en su artículo 116, me dice qué es lo que debemos entender por residencia. Esto que ustedes tienen acá es un resumen de lo que dice el 116, 117, que es muy complejo en realidad interpretar, pero si ustedes analizan este cuadrito con la ley en mano del artículo 116 y subsiguientes, van a poder entender. Pero más o menos, esos dos artículos separan el análisis de la residencia en estos sujetos. Primero, las personas humanas. ¿Cuándo una persona humana es residente del país y cuándo no lo es? Y por un lado habla sobre la nacionalidad de estos sujetos. Si podemos hablar de personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, dice la ley, que no hayan perdido la condición de residentes del país. Si no perdieron la condición de residentes, síganme en el cuadro, por favor, para que se entienda. Entonces, si hablamos de una persona humana de nacionalidad argentina, que no haya perdido la condición de residente, entonces para la ley del impuesto a la ganancia es residente del país. Si una persona humana, nacionalidad argentina, que haya perdido la condición de residente argentino, en ese caso, para la ley del impuesto a la ganancia, no es residente del país. Por lo tanto, si ese sujeto obtiene una ganancia de fuente extranjera, no paga impuesto. En el caso anterior, siendo residente, paga por todas las ganancias obtenidas, ya sea de fuente argentina o fuente extranjera. Ahora, ¿qué pasa con las personas humanas de nacionalidad extranjera? Que hayan obtenido la residencia permanente en la Argentina, esos son considerados residentes del país, aunque tengan domicilio en el exterior. Si hablamos de personas humanas extranjeras que sin perder
o que sin haber obtenido, mejor dicho, la residencia permanente, podrán ser considerados residentes del país siempre que hayan permanecido con autorizaciones temporarias durante 12 meses en el país, entonces serán considerados residentes del país. Pero tienen que tener esa autorización temporaria de permanencia en el país, siendo un sujeto del exterior que no obtuvo una residencia permanente en la Argentina. Ustedes sepan de que para poder obtener una residencia hay un trámite que se debe hacer, un trámite formal, que se hace a través de los distintos consulados. ¿Y qué pasa con las sucesiones indivisas? Específicamente, la residencia de la sucesión indivisa va a estar íntimamente vinculada con la residencia del causante. Si a la fecha de fallecimiento del causante este era residente del país, entonces la sucesión indivisa será residente, si no, no. ¿Y qué pasa con las sociedades de capital, las que están en el artículo 73, inciso A? Estamos hablando de sociedades anónimas unipersonales, en comandita por acción, en comandita simplificada, la SRL, las asociaciones, fundaciones, están las cooperativas que me hacían mención hace un momento, las sociedades de economía mixta, las sociedades del Estado, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión. ¿Cuándo vamos a considerar que todos estos sujetos, que son sujetos directos del impuesto, son residentes? Y serán residentes las que estén constituidas en el país. Las que no estén constituidas en el país no pueden ser consideradas residentes. Por lo tanto, si han sido constituidas en el país, las ganancias que obtengas en el país y en el exterior estarán grabadas. Y si son no residentes, solamente se grabarán las ganancias obtenidas en el país. ¿Y qué pasa con el resto de las sociedades? Las que se encuentran enunciadas en el 53, inciso B, que son las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales. También sucede lo mismo. Si son residentes del país, en la medida que hayan sido constituidas en el país. Si no han sido constituidas en el país, no podemos hablar de residencia. Pero por otro lado, debemos hablar sobre esto que le digo, la renta mundial, porque acá la ley habla en su artículo 5 sobre lo que debemos entender por fuente argentina y lo que debemos entender por fuente extranjera. El artículo 5 en su ley trata de hacer una diferenciación. En el cuadro este es lo que he tratado de resumirlo para que se entienda después de su lectura. Y me habla acerca de que si la ganancia obtenida proviene de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la Argentina, esa ganancia es de fuente argentina. Si la ganancia esa proviene de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, esa fuente es extranjera. Ahora, si esa ganancia proviene de la realización de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, es realizado en la Argentina, esa ganancia es de fuente argentina. Si es realizado en el exterior, será de fuente extranjera. Y de cualquier otro hecho ocurrido susceptible de obtener beneficios, se produce dentro de los límites de la Argentina, esa ganancia será de fuente argentina, y si es obtenida fuera de los límites de la Argentina, será de fuente extranjera. Esto es para definir con precisión el objeto del impuesto. Porque nosotros dijimos, las ganancias obtenidas por los residentes obtenidas en la Argentina, o dicho de otra manera, de fuente argentina están grabadas, y las de fuente extranjera también, pero si son residentes. ¿Y cuándo vamos a entender que es de fuente argentina o de fuente extranjera? Si esas ganancias provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la Argentina, será de fuente argentina, si no de fuente extranjera. Y los no residentes que obtengan ganancias de fuente argentina estarán grabadas. ¿Y cuándo decimos que es de fuente argentina? En estos casos que estamos analizando en el cuadro. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Puede repetirlo, profe? Es una redundancia. Si ustedes tienen el artículo 5 a la mano, esto que yo les puse en el cuadro es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos saber cuándo la ganancia es de fuente argentina y cuándo es de fuente extranjera.
Porque aplicamos el criterio de la residencia, no se olviden, y aplicamos el criterio de la ubicación geográfica de la ganancia. Esos dos criterios, el de la residencia y el de la fuente, están definidos en el artículo 5 y lo llama renta mundial. Entonces dice, en este cuadro traten de interpretarlo al cuadro como se lo estoy leyendo. En la parte superior izquierda del cuadro dice, las ganancias provenientes de, si esas ganancias provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la Argentina, pasamos a la columna del medio, si eso se da, entonces la ganancia es de fuente argentina. Pero si eso se obtiene en el exterior, es de fuente extranjera. Si la ganancia proviene de la realización de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficio, y ese acto se produce en la Argentina, entonces vamos a decir que la ganancia es de fuente argentina. Si se realiza en el exterior, será de fuente extranjera. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. Vamos a ver, acá hay un resumen de esto, de lo que hablamos, y vamos a entrar a hablar sobre el tema de las distintas teorías que se aplican dependiendo del sujeto que nos encontremos, para terminar de definir el objeto del impuesto. Cuando hablamos de las ganancias, dijimos entonces que las personas humanas y sucesiones indivisas, para que sus ganancias, siendo residente, acá ya estamos supliendo el concepto de la residencia para no entorpecer el análisis de esto, para determinar que las ganancias, ¿se acuerdan que una de las características que vimos al principio, decíamos de que las ganancias que grava el impuesto son las habituales? Para poder considerar una ganancia habitual a una persona humana o sucesión indivisa se tienen que dar 3 requisitos importantes, o 3 criterios importantes: el de la periodicidad, el de la permanencia y el de la habilitación. Criterios o pautas, digamos, que de no cumplirse alguna de ellas, la ganancia obtenida por la persona humana o sucesión indivisa no estará gravada por el impuesto, no está alcanzada por el impuesto. No es que esté exenta, no está alcanzada directamente. Y esto es lo que nosotros llamamos el criterio, la teoría de la fuente. Entonces, para una persona humana o sucesión indivisa, para que esté gravada por el impuesto, necesitamos aplicar la teoría de la fuente. Y la teoría de la fuente me va a indicar si esa ganancia es habitual o no. ¿Y cuándo va a ser habitual? Cuando cumplan estos 3 requisitos: periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Pero qué quiere decir la permanencia? Quiere decir que esa ganancia se produzca y que subsista una vez obtenida, que siempre la esté generando, que no se agote con su primer uso. El tema de la periodicidad, esa periodicidad puede ser real o puede ser potencial en la obtención de la renta. Es decir, cuando hablamos de real o potencial, decimos, por ejemplo, una renta obtenida por un profesional. Ustedes, cuando se reciban de contadores y ejerzan su profesión, y seguramente que lo primero que van a hacer es inscribirse en el Consejo de Ciencias Económicas, después se van a dar de alta en los impuestos nacionales y en los impuestos provinciales y van a comenzar a facturar. Situación que, discúlpenme un poquito. Por favor, ¿me disculpan? Sí, profe. Vale. Hola. Discúlpenme un poquito, chicos, por favor. Sí, profe. Disculpen, chicos, nosotros vamos a hacer desgrabada. ¿Alguien está armando algún grupo? Sí, yo estoy armando un grupo.
No sé si nos podés convocar o cómo te lo estás organizando, Mariana. Soy Magda, no sé Sí, si... ya estoy creando el WhatsApp y estoy enviando mensajes de conciencia y de ahí los agrego. Bueno, no sé. Bueno, vos vas a ser la organizadora, porque viste que te dan tiempo para desgrabar, ¿cómo va a ser eso? Sí, ya le voy a preguntar a una compañera cómo hacemos para dividir los minutos en Excel, que le corresponde desgrabar a cada uno. Ah, sí, bueno, como para empezar de entrada, ¿no? Estaría bueno eso. Sí, Vos te sí, ahora lo estoy esperando que suban la clase cuando termine y ahí la divido la clase. Ah, dale. Bueno, chicos, Ahí estoy de pon mensaje vuelta. en el grupo de impuestos 2. Estoy de vuelta, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos requisitos, de estas tres situaciones que se deben dar, y cuando hablamos de la periodicidad real o potencial, dijimos, por ejemplo, en un contador que empieza a ejercer su actividad, la idea es de que las ganancias que obtengan se vayan realizando periódicamente. Es decir, ¿por qué? Porque la sucesión de hechos que va realizando con el ejercicio de su profesión le va a generar ingresos que, descontados los gastos deducibles, le va a producir ganancia y va a tener que pagar el impuesto correspondiente. Pero supongamos el caso de que ese contador trabaja exclusivamente como en relación de dependencia. Si bien es una ganancia que también está grabada, digamos que es un ingreso que también está grabado por el impuesto a la ganancia, la relación de dependencia, pero cuando esa relación de dependencia implica el pago de un impuesto realizado a través del sistema de retenciones por parte de su empleador, no está obligado a declarar ganancias, porque la ganancia, la única ganancia que tiene, proviene de la relación de dependencia. Entonces, lo que sucede ahí es que el empleador le retiene el impuesto que debe pagar este sujeto y por lo tanto este sujeto no tiene que hacer nada, no declara esa ganancia. Pero entonces, este sujeto, contador, que está en relación de dependencia, un momento determinado de su vida profesional, decide realizar un balance a un sujeto, una persona que lo habla y le dice, che, mira, necesito que me haga este balance, la única persona que conozco y que puede hacerlo sos vos, ¿te animas a hacerlo? Bueno, sí, sí, lo hago. Pero resulta que es el único balance que hizo en su vida, no hizo más balances, porque no trabaja así, él trabaja en relación de dependencia. Y lo cobra. Entonces la pregunta es, ese ingreso obtenido por este sujeto por única vez en su vida profesional, cumple con estos requisitos de la periodicidad, permanencia y habilitación que exige la ley del impuesto a las ganancias para que esa ganancia esté grabada. Y en principio diríamos que no, porque es la primera vez que lo hace. Sin embargo, la ley, cuando habla de periodicidad real o potencial, y esto doctrinariamente está muy bien definido. Y en este caso, ¿por qué se va a entender de que está grabado y va a estar alcanzado por el impuesto a la ganancia? Por esa potencialidad que tiene el sujeto por el solo hecho de ser contador, tiene la posibilidad o la potencialidad de generar nuevos ingresos, aun cuando sea la única vez. Por eso hablamos de periodicidad real o potencial. Entonces, la permanencia tenía que ver con la consecución de la obtención de esa ganancia, que no se agote en el primer uso, digamos, o sea que me va a generar mayores ganancias, la realización de esa actividad. Pero esa actividad también merece una habilitación, y la habilitación, ¿cómo va a estar dada? Es la habilitación de la fuente, es decir, es la actividad que hace fluir el beneficio. Es como si diríamos la cosecha recogida por el agricultor. O sea, si no existe la posibilidad cierta de que el sujeto realice esa actividad para obtener ese beneficio, no existiría habilitación. El contador estudió para ejercer su profesión, por lo tanto ahí está la habilitación. No es una habilitación que él deba estar inscripto en AFIP, ni que deba estar inscripto en su Consejo de Ciencias Económicas, ni en Renta.
el solo hecho de él realizar esa actividad está habilitado para producir ganancias. Entonces, se tienen que dar, para que en definitiva terminemos diciendo de que una ganancia obtenida por una persona humana o sucesión indivisa sea habitual y por lo tanto gravada por el impuesto, debe recurrir o debe concurrirse estos tres requisitos indispensables: periodicidad, permanencia y habilitación. Y eso es lo que le va a dar la característica de ganancia habitual a estos sujetos. Pero eso no sucede lo mismo con los sujetos empresas. En ellos se aplica la otra teoría, que es la teoría del balance. Aquellas utilizaban la teoría de la fuente. Para los sujetos empresas, la teoría que se aplica es del balance, en donde acá no se ve la habitualidad como en las personas humanas. La habitualidad de las ganancias pueden ser eventuales o no eventuales. Es decir, todas las ganancias obtenidas por estos sujetos van a estar gravadas por el impuesto. ¿Por qué? Porque la teoría del balance entiende de que se apoya en la idea de que el sujeto es potencialmente capaz de obtener y reproducir cualquier tipo de renta, y asigna a todos sus resultados el carácter de ganancias imponibles. Es decir, no importa qué es lo que haga, no es necesario que cumpla estos tres requisitos de periodicidad, permanencia o habilitación. No aplica teoría de la fuente, aplica teoría del balance, en donde dice, por el solo hecho de ser un sujeto empresa y tiene la potencialidad de obtener ganancias con cualquier actividad que realice, por lo tanto, todas las ganancias que obtenga están gravadas por el impuesto. Pero acá hay una excepción, que está dada por ciertos sujetos empresas que sí van a necesitar de la periodicidad, permanencia y habilitación, es decir, de la teoría de la fuente. ¿Cuál es ese caso? El que está definido en los sujetos empresas, en los incisos F y G del artículo 82 de la ley, que son sociedades, de hecho, digamos, por ejemplo, de profesionales médicos. Son profesionales médicos que se juntan para brindar sus servicios. Atención de consultas médicas, diagnosticar pacientes, es decir, una serie de situaciones. Pero que solamente es eso. ¿Qué han hecho? Han contratado personal que le da la característica de empresa, la secretaria, que es la que asigna los turnos, la que recibe a los pacientes, es decir, el personal de limpieza, el personal administrativo, es decir, una serie de situaciones que la caracterizan como una empresa, a esa conjunción de profesionales médicos que se juntaron para brindar este servicio. Mientras eso siga así, las ganancias que obtengan cada uno de estos médicos necesitan de la aplicación de la teoría de la fuente para que esté grabada la ganancia, es decir, de la periodicidad, la permanencia y la habilitación. Pero si llegado el caso, supongamos estos médicos, complementan esa actividad de consulta que están realizando con internación, no solamente atienden consultas, sino que además consultan, diagnostican e internan para ser operados los pacientes, ahí ya empezamos a hablar de otra cosa. Y estamos empezando a hablar de una complementariedad de una actividad comercial. Y se entiende a ello una actividad comercial. ¿Por qué? Porque al haber internaciones, estamos hablando ya de hotelería, estamos hablando ya de alimentación, es decir, de servicios de alimentos, de lunch, de comidas. Entonces la ley entiende que eso es una actividad comercial. Por lo tanto, si estos médicos que han originalmente empezado a trabajar y brindar sus servicios de esta manera, en la cual requería de que para que sus ganancias estén grabadas la teoría de la fuente, cuando comenzaron a complementar esa actividad comercialmente, ya deja de aplicarse la teoría de la fuente y se aplica la teoría del balance. Esto está muy bien explicado en estos fallos que tienen ahí, que se los indico al pie de la pantalla. El caso Grave Rafael, Forenza Arturo, López Claudio, que este es el jugador de fútbol. López, alguno de los chicos capaz que se acuerda del Piojo López, que jugaba en la selección argentina, hubo un fallo que les recomiendo que lo lean, porque se tratan de las comisiones o de las primas que cobran por la venta que hacen los
los clubes a otros clubes del exterior. Y en este caso, este jugador, el Piojo López, fue vendido al exterior y por esa venta, este sujeto, López Claudio, percibió una prima, una comisión, digamos, por esa venta que se realizaba. ¿Y qué es lo que pasó con Claudio López? No quiso pagar el impuesto a las ganancias por esa prima, o sea, no la incluyó como una renta gravada por no cumplir la teoría de la fuente. Dice, no, pero si esto es la única vez que lo hice. No, bueno, y el tribunal fiscal en ese momento dijo, no, pero la habilitación de la ganancia sí reúne los 3 requisitos por este tema de la periodicidad potencial o real. Entonces, perdió el juicio el Piojo López y tuvo que pagar el impuesto a las ganancias como eso. Son datos muy, muy interesantes los que están ahí y que estos también están colgados en el aula virtual. Entonces, pasemos ahora a este aspecto temporal. ¿Qué hora es, chicos? No tengo hora yo acá. A las 10 y cuarto, 10 y cuarto. 10 y cuarto. No sigamos más porque si no se va a hacer demasiado. Lo cortemos acá. Sigamos mañana. Mañana hay teoría, ¿no, profe? Sí, porque no les puedo dar... A ver, vamos a hacer una cosa. La vamos a mantener informados. Bueno, El tema es que si no están habilitadas las aulas, no tenemos forma de comunicarnos con ustedes. bueno. Vamos a detener la grabación también. Porque saben que, chicos, también pasa que si